Ok, entonces iniciamos con lo que es la clasificación del activo, pasivo y patrimonio. Ustedes ya saben que cuando nosotros nos referimos a un activo, es que estemos nosotros diciendo que es un recurso en el cual nosotros manejamos en dicha entidad o en una empresa. Cuando hablamos de un pasivo, pues ustedes ya saben que es una obligación que nosotros tenemos, es una deuda. Y el patrimonio ya saben que está conformado por lo que son capital, reservas y lo que son las utilidades o pérdidas de años anteriores y utilidades o pérdidas del ejercicio. Pero ahora vamos a ver cada una de las cuentas que integran realmente esta parte de la clasificación. Entonces nos dice que las cuentas de activo, pasivo y patrimonio se clasifican tomando en cuenta los lineamientos definidos por las normas internacionales de información financiera para las pymes, que en este caso son las pequeñas y medianas empresas, que también recordamos que eso va de la mano de los principios de contabilidad que nosotros miramos, que de los principios generalmente aceptados, que en ese caso eran los 14 principios que ustedes investigaron y que discutimos en la clase. Dentro de esta clasificación se consideran para la elaboración de los estados de situación financiera o estados financieros. Iniciamos con la clasificación del activo. El activo se clasifica en dos grupos o en dos categorías. Encontramos el activo corriente y el activo no corriente. Una breve explicación de esos dos es que el activo corriente nosotros lo conocemos que es a corto plazo y el activo no corriente es a largo plazo. ¿Qué significa corto plazo? Que está dentro del periodo contable de 1 a 12 meses y no corriente es mayor de 12 meses. El activo corriente está integrado por activos que reúnen alguno de los siguientes requisitos o criterios. En este caso se trata de efectivo u otro medio equivalente al efectivo cuya utilización no está restringida. ¿Por qué nos dice que no está restringido? Porque el dinero nosotros podemos optar por poder utilizarlo en cualquier momento, siempre y cuando nosotros sepamos que dicha inversión o dicho gasto que nosotros vamos a incurrir sea para bien de la entidad o de la empresa. También nos dice que se espera realizar o se pretende vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de operaciones de la entidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros el inventario que nosotros compramos para la empresa o la mercadería que nosotros compramos, nosotros pretendemos venderlo en el ciclo contable, que quiere decir del primero de 1 a 12 meses. También nos dice que se mantiene fundamentalmente con fines de negociación o motivos comerciales. Obviamente nosotros tenemos el activo corriente para poder convertirlo rápidamente en efectivo. También nos dice que se espera realizar dentro del periodo de los 12 meses posteriores a la fecha del balance, lo que les decía que es a corto plazo. En el activo corriente se incluyen activos que se convierten fácilmente en efectivo, como ser, en este caso, los podemos ver caja, bancos, caja chica, clientes, que también la podemos conocer como cuentas por cobrar, documentos por cobrar, inversiones en bono a corto plazo, inventarios y otros activos. Esos son los que nosotros podemos ver de acuerdo a esa clasificación. Y aquí nos dice también que dentro del grupo del activo corriente existen subgrupos y dentro de estos subgrupos podemos encontrar 4. ¿Cuáles son? Efectivo y equivalente al efectivo, cuentas y documentos por cobrar, inventarios y pagos anticipados. Pero dentro de estos subgrupos, cada uno de ellos tiene su cuenta que integran cada uno de ellos. Entonces, así como esta clasificación de ahorita, tanto el activo y el pasivo tienen lo que son subgrupos, que son corrientes y no corrientes. Ya sabemos que el corriente es a corto plazo y el no corriente es a largo plazo. Y cada uno de ellos se integran por subgrupos. Ahora vamos a ver cuáles son las cuentas que integran cada uno de los grupos. Para efectivo y equivalente al efectivo tenemos caja, caja chica, bancos, depósitos a plazos, inversiones en bono. Entonces,
¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos caja, es el dinero que nosotros tenemos en las operaciones diarias de la empresa, es donde nosotros guardamos nuestro dinero de las ventas diarias. Un ejemplo que les puedo poner: nosotros vamos a una farmacia, podemos ir a algún supermercado o X establecimiento en el cual nosotros podamos ver o ir a comprar. Entonces, el dinero que nosotros le estamos entregando a la persona, a la cajera, nosotros vemos que ellos lo depositan en su caja para poder hacer después el arqueo. Ahí es donde nosotros le llamamos caja a lo que nosotros tenemos de las ventas diarias. Luego tenemos lo que es caja chica. ¿Y qué es la caja chica? Alguien una vez me decía, es una caja chiquita, pero realmente no es eso, ¿verdad? Es para pagar las cosas que no cuesten mucho, por decirlo así. Correcto. Entonces las empresas destinan un fondo que le llaman caja chica. Hay empresas que, las pequeñas empresas, por decir así, las MIPYMES, o empresas que no tienen muchos gastos, destinan un fondo de 5,000 lempiras para gastos menores. ¿Qué ocurre? Muchas veces nosotros tenemos que esperar a que la persona que nos firme un cheque, la persona que autoriza ir a hacer la compra, tenga que llegar a la empresa, o se enferma, o ande de viaje. Entonces nosotros nos atrasamos por poder comprar ciertas cosas. Entonces la empresa destina ese fondo para que nosotros podamos cubrir esas necesidades sin estar esperando que llegue alguien para que nos autorice o nos firme un cheque. Entonces también, pero al momento de nosotros hacer este uso de caja chica, más ahora con los lineamientos que existe de la ley de facturación, nosotros tenemos que llevar un control riguroso de las facturas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vamos al supermercado nos dice con nombre o sin nombre su factura. Si nosotros le decimos con nombre, ellos nos piden RTN. Entonces el RTN debe de coincidir con el RTN que nosotros tenemos como una empresa. Una vez, si nosotros tenemos 5,000 lempiras de fondo de caja chica y hemos gastado 4,950 lempiras, ¿qué ocurre? Nosotros ya tendríamos que hacer un reembolso de caja chica. Pero que conste, nosotros tenemos que tener en papel, como normalmente decimos, o en factura, el valor de 4,950 lempiras. Y la diferencia, tenemos que tener 50 lempiras en efectivo para que nos sumen nuestros 5,000 lempiras de caja chica. Entonces, la persona que nos debe de hacer ese reembolso únicamente nos va a hacer el cheque de reembolso por 4,950 lempiras. ¿Por qué? Porque tenemos los 50 lempiras que nos hace ya los 5,000 lempiras de nuestra caja chica. Entonces la caja chica es para poder cubrir gastos menores. Los bancos, pues los bancos son todas las cuentas que la empresa pueda tener con ciertas instituciones financieras en donde ellos deciden ir a aperturarla para poder ir a hacer sus depósitos y tener ya su dinero depositado de cada uno de sus ventas diarias. O normalmente también las empresas tienen lo que es POS, que son los POS, que nosotros podemos pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Entonces ese POS o POS está enlazada con nuestra cuenta bancaria y automáticamente lo que nosotros estamos pagando con tarjeta de crédito o débito cae a nuestra cuenta del banco. Entonces ahí es donde nosotros llevamos también el dinero que nosotros tenemos de caja, lo llevamos al banco. Depósitos a plazo, me van a decir, pero no es lo mismo bancos con depósitos a plazo. Sí es lo mismo, pero es totalmente diferente. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos tener lo que es 1,000,000 de lempiras, o a alguien le dejaron 1,000,000 de lempiras, por decir así. Entonces, en herencia, venimos nosotros y alguien nos aconseja que abramos una cuenta de depósitos a plazo. ¿Qué ocurre? El dinero que nosotros vamos a ir a depositar a plazo, llegamos a un convenio entre el banco y nosotros como cuentaviente, que nosotros queremos tenerlo depositado ya sea por 1 año, 2 años, etcétera. Pero en este caso, como es a corto plazo, es únicamente de 1 a 12 meses. ¿Y qué ocurre? Nosotros lo vamos a tener ahí sin poderlo mover hasta que nuestra cláusula se cumpla. Pero ¿cuál es el beneficio de nosotros tenerlo en ese depósito? Pues únicamente el beneficio es que vamos a estar, como comúnmente decimos, viviendo de los intereses que nos genera ese depósito a plazo. Inversiones en bonos, pues son todas las inversiones que hace el gobierno también
que podemos hacer con el gobierno de 1 a 12 meses, que nosotros podemos comprar bonos o acciones para que la empresa pueda tener más utilidades. Luego tenemos las cuentas y documentos por cobrar. Dentro de cuentas y documentos por cobrar tenemos la primera cuenta, que es clientes. Clientes únicamente lo vamos a utilizar cuando nosotros le demos crédito a alguno de nuestros clientes, y únicamente lo vamos a utilizar como clientes cuando demos mercadería. Si nosotros estamos dando otra situación o otro tipo de crédito, entonces no tendríamos que utilizar esa cuenta que es clientes. Luego tenemos lo que es deudores varios. ¿Qué ocurre con la cuenta de deudores varios? Pues nosotros es una cuenta totalmente diferente y no lo podemos reflejar en la base de clientes. Viene y tenemos, por decir así, Ángel es el dueño de la empresa, pero viene Aldo y son amigos. Pues entonces Aldo le hace un comentario a Ángel y le dice que necesita un préstamo que le haga porque tiene algún problema. Entonces viene Ángel y le dice: sí, te lo voy a prestar de la empresa, pero va a salir de aquí. Entonces ese crédito o ese préstamo que le está haciendo la empresa de Ángel no puede reflejarse como una cuenta por cobrar de clientes. ¿Por qué? Porque a Aldo yo no le estoy dando mercadería, sino que le estoy dando efectivo. Entonces por eso lo llevamos a una cuenta de deudores varios. Si nosotros vamos viendo aquí, es totalmente diferente el concepto tanto de clientes como de deudores varios. Luego tenemos también, dígame. Entonces, con clientes solo sería mercadería. Solo mercadería. Solo mercadería vamos a utilizar cuando estemos dando crédito de mercadería. Luego tenemos funcionarios y empleados, totalmente también diferente a lo que es clientes y deudores varios. En contabilidad se hacen diferentes cuentas para poder ir desligando una cuenta de otra y poder saber realmente quién nos debe en base a mercadería, quién nos debe en base a préstamos, etcétera. En funcionarios y empleados, pues realmente también muchos de los empleados pueden tener necesidad de algún préstamo. Entonces viene y le pide a lo que es el dueño o el gerente que le haga un préstamo, pero tampoco lo podemos poner en deudores varios porque ya sabemos que existe nuestra cuenta de funcionarios y empleados. Entonces cuando nosotros ya vemos funcionarios y empleados, Pamela Moreno, ya sabemos que es que se le ha hecho algún crédito a ese funcionario y empleado. Luego tenemos intereses por cobrar. Pues muchas veces nosotros de los clientes, nosotros quizás seamos la empresa de que decimos: si el cliente no me paga a los 30 días, se le va a cobrar intereses moratorios por haberse tardado en pagar ese tipo de crédito, y normalmente muchas de las empresas lo hacen. Entonces es totalmente diferente el ingreso que nosotros tengamos por la venta de la mercadería que tengamos en clientes, y tenemos que contabilizar los intereses que nosotros le vamos a cobrar a esa persona o a esas personas en esta cuenta de intereses por cobrar. Luego tenemos rentas por cobrar. Es posible que la empresa también, o por ejemplo Ángel, que sea dueño de una empresa, tenga otros tipos de establecimientos. Él hizo una construcción y está dando en arrendamiento, en alquiler, esos locales. Entonces ellos hacen un contrato con las personas que van a arrendar el local y llegan a una conclusión que esas personas le van a pagar hasta final de año. Entonces todo lo que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, nosotros tenemos que llevar esas letras o esos pagos de rentas por cobrar, porque es algo que le va a ingresar a la empresa en determinado tiempo. Luego también tenemos los dividendos por cobrar. Si nuestras utilidades o las utilidades de los socios no han sido distribuidas o realmente las ocuparon para otra cosa, entonces también tenemos que llevarlo como un dividendo por cobrar, porque es algo que nos pertenece o que le pertenece a la empresa o institución. Y luego también dentro de cuentas y documentos por cobrar
tenemos documentos por cobrar. ¿Y cuáles son estos documentos por cobrar? Son todas aquellas letras de cambio, pagarés, ahora muchas veces facturas que los clientes o las personas que a nosotros nos piden algo que nosotros le vayamos a cobrar, nos firman. ¿Para qué hacemos esto? Para que en cualquier momento, si estas personas no nos pagan en el tiempo que nosotros hemos destinado de 1 a 12 meses, nosotros podamos proceder para que ellos nos paguen con ese documento por cobrar. Ahora el siguiente subgrupo tenemos inventario. Pues aquí les voy a decir que no solamente tenemos inventario de almacén o de producto terminado, sino que también tenemos inventario de materia prima, podemos tener inventario de producto en proceso y al final inventario de almacén o de producto terminado. Pero en este caso nosotros normalmente solo trabajamos con inventario de producto terminado porque es algo que nosotros ya le llevamos destinado a nuestro cliente final. Entonces el inventario nosotros lo podemos catalogar como el inventario inicial cuando nosotros damos apertura a nuestra empresa, y también existe el inventario final, que es el recuento físico de todo tipo de mercadería que nosotros vendemos al 31 de diciembre, cuando termina el periodo contable. Después tenemos lo que son el subgrupo de pagos anticipados. Y si ustedes se fijan aquí, ya salen ciertas cuentas que nosotros hemos utilizado al momento de hacer los ejemplos o los ejercicios de la ecuación contable y también de los efectos en la ecuación contable. Si ven ustedes, aquí tenemos la papelería y útiles. Era lo que yo les explicaba. Cuando ustedes inician clases, ustedes van a comprar una libreta. Para ustedes ese inicio es un activo, o sea, por haberlo ido a comprar ahorita es un activo si fueron a comprar ahorita. ¿Por qué es un activo todavía? Porque ustedes le están dando uso a esa papelería o a esa libreta, etcétera. Pero estas cuentas que están aquí también, papelería útiles, material de empaque, material de aseo, propaganda y publicidad, al final se convierten en cuentas de resultado. ¿Qué significan cuentas de resultado o de gasto? Que nosotros tenemos que cancelarlo. ¿Por qué? Porque su libreta, ustedes ya al terminar este periodo ya la botan, no la guardan. Entonces por eso es que nosotros decimos que se convierte en un gasto. El material de empaque, pues es todo tipo de material que la empresa necesita o que realmente sabe que es factible para poder brindarle un mejor servicio al cliente. Por ejemplo, si nosotros vemos en las comidas rápidas que ocupan para material de empaque, en las hamburguesas necesitan el papel para envolver su hamburguesa, necesitan para dar las papas y luego al final también necesitan el envase para el refresco, y al final si es para llevar necesitan la bolsa específicamente para podérsela dar como un producto final al cliente. Entonces eso lo entendemos como material de empaque. El material de aseo, pues es todo recurso que tiene la empresa disponible para como material que es higiénico para poder darle un buen ambiente laboral o un buen ambiente higiénico a lo que es la empresa. Entonces es todo el material que nosotros compramos, por decir así, al inicio de año. Hay empresas que buscan sus cotizaciones y realmente compran prácticamente para abastecerse todo el año, entonces de material de aseo. Entonces eso lo tienen todavía como un inventario, como un activo. Propaganda y publicidad, pues si ustedes se fijan, ahora la mayoría de las empresas lo que hacen es estarse haciendo lo que es la publicidad en lo que son las redes sociales, pero siempre hay empresas que deciden hacer su publicidad o su propaganda en lo que son los canales. Entonces si nosotros tenemos esa propaganda y publicidad en algún medio es porque nosotros la hemos pagado anticipadamente y a nosotros tenemos que cobrarla en determinado tiempo. Luego tenemos anticipo a proveedores. ¿Qué significa anticipo a proveedores? Pues anticipo a proveedores significa que venga Ángel y me dé a mí, que yo soy su proveedor, 100,000 empiras. Y si Ángel me da a mí 100,000 empiras y yo no le estoy dando mercadería todavía, entonces Ángel lo tiene que llevar como un activo, algo que tenga que cobrarme a mí como un pago anticipado. ¿Por qué? Porque me está dando un anticipo de efectivo a mí, que soy su proveedor, sin haberle entregado la mercadería. Luego, rentas pagadas por anticipado.
¿Qué significa? Que nosotros estemos arrendando el local en donde nosotros estamos operando y nosotros paguemos anticipadamente todo el año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita han pasado prácticamente ya 6 meses que ya se han devengado y ya deberían de haber sido pagados. Entonces, los próximos 6 meses todavía nosotros los tenemos como un tiempo de que los hemos pagado por adelantado. Por eso es que se está dentro del subgrupo de pagos anticipados. Suscripciones pagadas por anticipado igual son ciertas suscripciones que nosotros pagamos, ya sea en una revista, para que salga alguna publicidad de nuestra empresa, por decir así, en octubre, que ya estamos en tiempo que ya viene lo que es la Navidad, y entonces nosotros estamos pagando anticipadamente porque nos están dando cierto descuento. Entonces por eso hacemos lo que son las suscripciones. Los intereses pagados por anticipado también son ciertos intereses que nosotros podemos pagarle a una institución financiera en la cual nosotros nos veamos que llevamos un capital adelantado. Entonces a eso nosotros le llamamos intereses pagados por anticipado. Las primas de seguro es cuando ustedes ven que dice que el precio de cierto producto son 15,000 empiras, pero dando una prima del 10%. Es casi igual como una prima de seguro, que nosotros vamos a una empresa aseguradora y nos dicen su seguro vale tanto, pero la prima que usted va a dar es de esta cantidad. Entonces nosotros pagamos anticipadamente para que nuestra cuota de ese seguro nos pueda bajar. Entonces por eso se dice que es un pago anticipado. Luego tenemos dentro del activo no corriente, incluye activos que, como su palabra lo dice, son no corrientes. Estos activos no satisfacen algunos de los criterios del activo corriente. ¿Por qué? Porque no los satisfacen, porque ya son a largo plazo por su naturaleza. Mayores a 12 meses, proporcionan beneficios a la empresa y ayudan a que ésta realice sus operaciones para alcanzar sus propósitos. Dentro del activo no corriente podemos encontrar 5 grupos. En ellos están inversiones y valores, propiedad, planta y equipo, intangibles, propiedades de inversión y otros activos. Aquí vemos lo que son las cuentas que pertenecen a inversiones y valores, que si ustedes se fijan prácticamente son las mismas que están en el activo corriente, nada más que allá lo que son inversiones en bonos, que prácticamente es lo mismo, inversiones en acciones, está en lo que es efectivo y equivalente al efectivo dentro del primer subgrupo del activo corriente. Entonces nada más que ya estos son a largo plazo. ¿Qué quiere decir? En el ejercicio nos van a decir, cuando nosotros lo hagamos, se tienen inversiones en acciones a un año, entonces a 2 años. Si ya sabemos que dicen que es a 2 años, entonces nosotros vamos a clasificarlo dentro del activo no corriente. Luego tenemos propiedad, planta y equipo. Antes de empezar a hablar de cada uno de ellos, ustedes tienen que saber que cuando nosotros hablamos de propiedad, planta y equipo, pues todo lo que nosotros tengamos dentro de este subgrupo tiene que estar al nombre de la empresa. Si no está el nombre de la empresa, pues no se puede catalogar como algo en un estado de situación financiera que forme parte del estado de situación financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque aunque Ángel me diga a mí, no, Lick, pero es que yo considero que es de la empresa, aunque sea mi nombre. No. ¿Por qué? Porque dichos artículos o dichas propiedades no salieron como pago de la empresa, a menos que los socios lo hayan aportado. Ahí es totalmente diferente. Entonces, hablamos acerca de los terrenos. Y los terrenos son parcelas de tierra, parcelas de espacio en las cuales nosotros somos dueños y podemos adquirir en determinado momento, y siempre y cuando esté a nombre de la empresa. Luego los edificios son todo tipo de edificaciones en donde puede operar la empresa y puede también tener anexos en base a cada uno de ellos. La maquinaria, pues hay empresas que se dedica a la producción, pues entonces tiene que tener maquinaria para poder hacer el proceso de X producto o de ciertos servicios que le estén pidiendo. Entonces por eso cuando nosotros hablamos de un estado de situación financiera tenemos que tener mucho en cuenta que todo lo que tengamos tiene que estar a nombre de determinada empresa. Mobiliario y equipo
Cuando nosotros hablamos de mobiliario de equipo, ¿qué es un mobiliario de equipo? Pues puede ser una computadora, una impresora, lo que es el escritorio, un archivo, el aire acondicionado, un ventilador, etcétera. A eso nosotros le conocemos como mobiliario de equipo, algo que a nosotros nos sirva para poder hacer nuestro trabajo con eficiencia y eficacia. Vehículos, pues los vehículos son todos los vehículos que la empresa puede tener que estén destinados a la alta gerencia. Por ejemplo, la empresa X compró un vehículo y se lo asignó a su al gerente porque él necesita movilizarse a lo que son las plantas procesadoras. Entonces él necesita ir a hacer lo que son monitoreos o observaciones de cada uno de los procesos. Entonces esos son los vehículos con los que nosotros podemos decir que podría contar la empresa. También puede ser que tengan equipo de transporte. ¿Cuál es ese equipo de transporte? Son los buses que muchas de las empresas pueden tener para poder trasladar su personal de diferentes rutas de la ciudad hasta lo que es la planta procesadora o determinado lugar que ellos necesitan tener a su personal, porque mucho personal puede entrar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y a esa hora no hay algún transporte. Entonces, por eso es que se da lo que es equipo de transporte. Pero también tenemos que considerar que ahora las empresas no están adquiriendo lo que es equipo de transporte, sino que simplemente vienen y van a hacer una alianza con determinada empresa y le pide que le brinde ese servicio, hacer el traslado de su personal a lo que es la planta. ¿Por qué? Porque ellos dicen que les sale mucho más barato pagarle lo que es el traslado a esa persona que le va a hacer los viajes a que ellos estén teniendo lo que es el vehículo, estarle dando mantenimiento y lo que es el gasto de combustible. Entonces por eso ellos optaron ahora de tener a otras personas que le brinden ese servicio, y normalmente ahora ya no se ve en los estados de situación financiera lo que es el equipo de transporte. El equipo de reparto, pues el equipo de reparto también lo podemos considerar como puede ser una bicicleta, puede ser una motocicleta, puede ser un bus, etcétera, que nosotros necesitemos para poder llevar la mercadería a nuestros clientes. Entonces es todo lo que nosotros podamos tener como medio para poder trasladar dichos productos. Las herramientas puede ser desde un martillo, puede ser un taladro. Ricardo, ok, gracias. Entonces las herramientas pueden ser desde un martillo, les decía, un taladro, ciertas herramientas que nosotros tengamos en la empresa para poder cubrir muchas veces ciertas necesidades que se dan y que nosotros podemos solventarlas en cualquier momento. Entonces recuerden que cuando nosotros hablamos de esa propiedad, planta y equipo, todo tiene que estar a nombre de la empresa. Intangibles son créditos mercantiles, derechos de autor, marcas y patentes y programas informáticos. Entonces, en este caso, muchas veces aquí, por ejemplo, no se dedican personas mucho a lo que es la creación de libros. Entonces, muy pocas veces nosotros utilizamos lo que son los derechos de autor. Igual los programas informáticos, ya con los ingenieros, ellos mismos van creando sus propios programas, pero siempre y cuando ellos los legalicen, ellos los podrían incurrir dentro de un activo no corriente, porque ya es algo que le va a ingresar en determinado tiempo a largo plazo como algo que ellos han patentado en su momento. Propiedades de inversión, aquí igual se repite lo que son los terrenos y los edificios, y ustedes van a decir, pero ¿por qué se repite? Porque la empresa también puede ir adquiriendo en lo que va a medida el lapso de su tiempo lo que son terrenos o edificios, que en este caso estas dos partes de acá ellos lo pueden utilizar como destinado para alquiler. Ellos el terreno que pueden tener lo pueden utilizar para alquilarlo para alguien que para algún estacionamiento, etcétera, y los edificios para poder tener un ingreso más para la empresa para poder arrendarlo. Otros activos, tenemos bancos y depósitos en garantía, y ustedes igual me van a decir, pero aquí se vuelve a repetir y ya lo teníamos en el activo corriente. Pero recuerden que nosotros los vamos a incluir siempre que nos digan que es a largo plazo. Cuando es bancos a largo plazo es que
nosotros tenemos destinado a no tocar ese dinero en ningún momento hasta que el vencimiento que nosotros hemos llegado a ese momento se pueda lograr. Los depósitos en garantía es cuando nosotros queremos un depósito en garantía y a nosotros nos piden un respaldo de una hipoteca. Entonces ellos nos dan ese préstamo siempre y cuando nosotros estemos dando en garantía algún bien que a nosotros nos garantice que podemos cubrirlo, esa necesidad que nosotros tenemos en cualquier momento. Son los contratos a largo plazo entonces. Correcto, todo eso, todo lo que nosotros encontramos en el activo no corriente es a largo plazo. Ok, entonces igual así como la clasificación del activo, está el pasivo corriente y no corriente, que nosotros ya sabemos que son a corto y a largo plazo. Dentro del pasivo corriente nos dice que está integrado por pasivos que reúnen algunos de los siguientes criterios. Se espera cancelar en el ciclo normal de las operaciones de la entidad o del bien. Ya sabemos que el pasivo es una obligación, pero nosotros esperamos cancelarla dentro del tiempo o el ciclo de operación. Debe cancelarse dentro del periodo de los 12 meses, lo que les acabo de decir, y se mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. ¿Por qué de negociar? Porque nosotros vemos que no es bueno muchas veces trabajar siempre con nuestro capital propio, sino que también es bueno trabajar con el capital prestado, que en esa parte es con las deudas que nosotros adquirimos con nuestro proveedor. Dentro de los subgrupos del pasivo encontramos cuentas y documentos por pagar, préstamos y cobros anticipados. Dentro de las cuentas de cuentas y documentos por pagar, tenemos proveedores. Nosotros únicamente vamos a utilizar proveedores cuando adquiramos mercadería. Si no estamos adquiriendo mercadería, no vamos a tocar esta palabra de proveedores. Luego, sueldos y salarios por pagar. Son todos esos sueldos y salarios que nosotros tenemos retrasados por las situaciones muchas veces, porque no han habido ventas, etcétera. Entonces nosotros no les hemos pagado a nuestros empleados. Entonces, si nosotros le debemos a un empleado desde febrero, pues entonces desde febrero se empieza a contabilizar en esa cuenta de sueldos y salarios por pagar, porque en determinado momento hay que pagarle a esa persona. Impuestos por pagar. Recordemos que existen diferentes tipos de impuestos que nosotros llevamos a cabo dentro de las empresas, y el ejemplo que yo les puedo poner ahorita es el del impuesto sobre la venta. Por ejemplo, en diciembre nos dan, de acuerdo a nuestras ventas, nos dan los 10 primeros días de enero para poder pagar el impuesto sobre la venta. Entonces, ese impuesto que nosotros no pagamos en diciembre tiene que salir reflejado en el estado de situación financiera que le quedamos debiendo impuestos al gobierno. Intereses por pagar. Así como nosotros adquirimos préstamos, pero los préstamos es el capital, porque de 1 millón que nosotros podamos sacar, nosotros no solamente pagamos 1 millón, sino que pagamos más intereses. Entonces, esos intereses a nosotros nos dan un formato en lo cual nos dice que cuánto al final vamos a pagar. Entonces, todo lo que nosotros vamos diciendo que es intereses por pagar, muchas veces, a veces son hasta 20,000 lempiras. Entonces, tenemos que contabilizarlos en esos intereses por pagar. Las provisiones por pagar, pues las empresas muchas veces provisionan a los empleados, ya sea por el tiempo que tienen de laborar. Entonces vienen diciendo, ya vamos a empezar a provisionar a esas personas para en cualquier momento que nosotros decidamos liquidarlo, ya tengamos de dónde sacarlo. Entonces por eso es que hacen las provisiones. Acreedores varios es totalmente diferente a los proveedores. Vamos a utilizar acreedores varios siempre que nosotros tengamos o quedamos a deber, ya sea una computadora, un archivo, papelería y útiles, material de empaque. Entonces todo eso que no es mercadería o inventario lo vamos a llevar a acreedores varios. Documentos por pagar, pues documentos por pagar es como que nosotros estemos diciendo documentos por cobrar, que documentos por pagar son todo lo que nosotros firmamos a determinadas empresas, como letras de cambio, pagarés y facturas que ellos pueden proceder contra nosotros en cualquier momento para que ejecuten y nosotros podamos pagar dichos documentos firmados por nuestra parte. Luego tenemos préstamos bancarios y los préstamos hipotecarios, pues son todos los préstamos que nosotros adquirimos con las instituciones financieras. Los préstamos bancarios son los que nosotros necesitamos como persona natural, de personas que como avales, aval 1, aval 2, para que nos puedan brindar dicha cantidad de dinero.
Los préstamos hipotecarios es que nosotros demos una casa a cambio de el préstamo que nos estén dando, o que nosotros adquiramos una vivienda, pero esa misma vivienda queda hipotecada hasta que nosotros la terminemos de pagar. Ya ellos nos dan la liberación de esa hipoteca. Cobros anticipados. Cuando nosotros hablamos de cobros anticipados, rentas, intereses y servicios cobrados por anticipado. Perdón, que nosotros tengamos un local de renta, pero que nosotros hagamos el contrato con las personas de cobrarlo anticipadamente. Entonces, si nosotros cobramos anticipadamente, nosotros tenemos que pagar después. ¿Por qué? Porque la empresa ya nos dio el dinero y nosotros lo hicimos uso, pero nosotros tenemos que pagarle, que ellos sigan operando en determinado tiempo por esa renta que nos han pagado. Igual los anticipos de clientes, así como existen anticipos de proveedores, vienen los clientes y nos anticipan dinero a nosotros, pero ellos no han llevado la mercadería. Entonces nosotros ese dinero que nos ha dado el cliente igual tenemos que llevarlo como cobros anticipados, porque ellos nos han dado anticipos y nosotros debemos de pagarlo. Dentro del pasivo no corriente, son pasivos que no se clasifican como corriente y están integrados por obligaciones cuyo vencimiento es a largo plazo, mayor de 12 meses, y no vencen en el ciclo normal de las operaciones de la empresa. Dentro de los subgrupos tenemos cuentas y documentos por pagar, y también están los préstamos. Y si nosotros vemos, están las mismas cuentas del pasivo corriente, pero nada más que ya estos son a largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros simplemente los vamos a identificar cuando nos digan que son mayor de un año, ya sabemos que es no corriente. La clasificación del patrimonio se clasifican tomando en cuenta la constitución legal de la empresa como comerciante individual o una persona jurídica. Como comerciante individual nosotros vamos a encontrar las cuentas de capital y resultados acumulados, y el capital es la aportación que da el dueño, todo el capital inicial que él da para poder iniciar operaciones, y los resultados acumulados son las utilidades. Ya bien encontramos utilidades o podemos encontrar pérdidas obtenidos en años anteriores o en el ejercicio normal de la empresa. Y como una empresa jurídica encontramos las tres cuentas que yo les había dicho: capital, reservas y resultados acumulados. El capital social son las aportaciones efectuadas por los socios o los dueños de las empresas. Las reservas son valores que se separan de las utilidades de cada ejercicio para fines determinados, como por ejemplo, nosotros podemos dejar reservas legales, que se constituye el 5% de las utilidades netas de los periodos. En ese caso, la empresa llega a un convenio y dice que va a dejar el 5% por cualquier asunto legal que tengan con algún cliente que los demande. Entonces ya saben de dónde sacarlo, de su reserva, y no incurrir a sacar algún préstamo o sacarlo de su banco. La reserva estatutaria son las que se establecen en las escrituras constitutivas de la sociedad, como se reserva para constitución de edificios, reserva para indemnización y entre otros. Y la reserva voluntaria es la reserva para la compra de mobiliario y equipo, que ellos dicen, ok, vamos a dejar esta reserva voluntaria para cualquier cosa que nosotros necesitamos cambiar. Igual no lo sacan del banco, sino que ya lo van sacando de su reserva, de lo que han generado sus dividendos o sus utilidades. Y los resultados acumulados son igual los mismos: utilidad o pérdida de años anteriores y utilidad o pérdida neta del ejercicio. Entonces, si ustedes ven, esa es lo que es la clasificación del activo, pasivo y